Buenas tardes a todos. Comenzamos Espacio Jurídico en Welcome DTV, una nueva andadura en esta nueva emisora dirigida por Javier Sandoval. Cuento, como en espacios anteriores, con la colaboración de la psicóloga forense Marien Villella, que me lleva acompañando ya durante tiempo en esta andadura de radio y televisión, puesto que esto va a ser radio y televisión. ¿Cómo ves esta nueva andadura, Marien? Muy contenta. Muy contenta. La verdad es que estamos con un equipazo, ¿Sí? Con Javier Sandoval, Sando, para todos al frente y muy contenta, la verdad que sí. Y contigo, por supuesto, en Espacio Jurídico. Muy bien. Para seguir informando. Para seguir informando de la actualidad y de asuntos jurídicos de interés no tan actuales, pero que siguen coleando. Hoy vamos a hablar de temas relacionados con la violencia hacia los menores. Lo vamos a enfocar desde un punto de vista jurídico y también desde un punto de vista psicológico, puesto que yo pienso que son cuestiones absolutamente conexas. De hecho, algo que está muy de moda actualmente, que es la criminología, tiende a conectar ambas disciplinas, la disciplina del derecho penal y la disciplina de la psicología, ¿no? Porque todos los crímenes tienen una explicación penal desde el punto de vista estrictamente jurídico, pero siempre existe detrás el factor psicológico, el por qué, cuál es el móvil, cuál es la razón, cuál es el factor psicológico que impulsó a los criminales para cometer este tipo de los delitos que vamos a analizar, etc. Vamos a empezar con un poquito de actualidad. La semana pasada y estos días anteriores hemos recibido una noticia que ha sido bastante sorprendente. Llevábamos durante bastante tiempo escuchando del proceso penal que se seguía contra el bailaor Rafael Amargo por un tema de tráfico de drogas. Se decía que se había organizado una red de tráfico de drogas pues para financiar producciones artísticas suyas. Y lo que yo había percibido durante todo este tiempo, los medios de comunicación, que siempre suelen hacer muchos de ellos algunos juicios paralelos que complican bastante la defensa de estas personas, pues es prácticamente que poca defensa tenía. Sin embargo, en este caso tengo que decir que se ha realizado una gran defensa de Rafael Amargo y ha salido absuelto. Absuelto porque ha entendido el tribunal, a requerimiento de su letrado de la defensa, que existía nulidad en la autorización judicial, y esto lo voy a explicar ahora, en la autorización judicial que dio pie a los registros domiciliarios. La única prueba que tenía la Fiscalía era las escuchas telefónicas que realizó la policía y los posteriores registros, pero sobre todo las escuchas telefónicas. De tal manera que sin ellas no existía prueba de cargo suficiente para condenar a Rafael Amargo. ¿Qué ha pasado? Pues que por parte de su defensa se ha impugnado la validez de estas escuchas telefónicas y ha entrado a colación una doctrina que nació en los Estados Unidos en los años 20 del siglo pasado, que es la doctrina de los frutos del árbol envenenado. ¿Qué es esta doctrina? Pues la doctrina es que si la fuente de la prueba que se practica es nula, todas las ramificaciones de esta prueba también son nulas. De tal manera que se declaró se denunció por parte de su abogado que el auto que autorizaba las escuchas telefónicas de Rafael Amargo y de la otra persona inculpada, pues no estaba suficientemente motivado. Que lo único que hacía este auto era reproducir y dar por buenas las teorías que había plasmado en la solicitud la policía, pero que no existía una fundada sospecha más allá de la propia teoría que se había formulado, que había realizado la propia policía. Y con ello ha determinado que el auto no ponderaba la necesidad, no justificaba exactamente la necesidad de esas escuchas telefónicas, y ha declarado nulo las escuchas telefónicas y todas las actuaciones que proceden de las escuchas telefónicas, como son los registros domiciliarios, etc. Por lo tanto, ha salido absuelto. Además, aclara la sentencia que incluso al margen de estas escuchas no existe ningún tipo de prueba que acredite que se dedicaban al tráfico de drogas. Entonces, bueno, pues es una sentencia que para los penalistas es muy interesante,
porque cuando existe un tema complicado, como es el tema de Rafael Amargo, lo más importante siempre es intentar derribar la prueba de cargo que existe. Las escuchas telefónicas son la prueba principal y el abogado de la defensa ha estado brillante. Supongo que has seguido la noticia. Este hombre ha estado en prisión. Este hombre ha estado en prisión y ha tenido que sufrir pues otro tipo de condena, que es la condena de Telediario. Existen varias condenas, una era la condena penal. Yo creo que el retraso de la justicia es una losa que cae sobre la persona que es acusada, una losa que es injusta cuando luego sales absuelto. ¿Y cómo crees que puede sobrellevar una persona 3 años o 4 de procedimiento judicial en el cual se le están pidiendo pues casi una década de prisión? Tratamiento psicológico, evidentemente, ¿no? La verdad es que se lleva mal. Y lo que dices tú, el juicio paralelo de la prensa, que se condena antes de que haya habido el juicio real. O sea, que toda esa especulación que se hace paralela, eso perjudica al entorno y a la persona. Y luego es tan tedioso la justicia, tanto tardan en salir estos procesos, que el estar pendientes, pues, y luego fíjate, ha salido absuelto, pues debe afectar no solamente nivel psicológico, afecta. A nivel psicológico y también en sus relaciones sociales. Supongo que habrá mucha gente que se aparta de él. Su familia. Sus posibilidades profesionales, puesto que entiendo que hay muchísimas personas que no quieran realizar tratos con una persona que está imputada por delitos tan graves. Él ha estado en prisión, parece ser que porque no fue a firmar, o sea, no porque... porque se tuviera en cuenta, supongo yo, otras cuestiones, sino simplemente el riesgo de fuga. No se presentó parece ser, a firmar. No he podido leer íntegramente la sentencia, pero bueno, en cualquier caso, una situación de estas es lamentable cuando efectivamente luego sales absuelto. Sí, además de lo que dices tú, el perjuicio profesional, el lucro cesante y ese perjuicio profesional a futuro, porque siempre, bueno, pues la gente ya sabes cómo es, la duda razonable siempre puede existir y luego pues la rumorología de cómo se exageran las cosas y cómo se transmite la información entre los demás. Entonces es ya una lacra, siempre como un estigma que queda ahí. Sí. Bueno, pues otra de las noticias que han salido esta semana pasada relacionadas con el derecho penal, que es el fin principal de este programa, es la posible querella que ha anunciado que va a presentar Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel Cruz, el pescaíto, porque bueno, pues parece ser que la condenada por asesinato, la asesina de su hijo, pues va a hacer un documental en televisión, en una televisión, y parece ser que hay por medio pues un móvil que ha entrado en prisión cuando eso está prohibido. Y bueno, se va a querellar pues contra los funcionarios, contra instituciones penitenciarias y también contra los periodistas. He leído, bueno, esta persona fue condenada, aparte de los años de prisión a los que fue condenada por el crimen brutal del niño, también fue condenada por delitos morales a los padres, es decir, el daño moral y psicológico que realizó a los padres fue tremendo. A la abuela también. Entonces, ¿tú crees que, aparte del morbo, tú crees que, porque la información, bueno, ya está ahí, ¿tiene algún aspecto positivo el que se saque a relucir un documental donde salga la asesina del hijo? O dicho de otra manera, ¿causa un perjuicio a los padres? ¿Es una doble condena el que esta señora vuelva a salir en un documental contando probablemente su versión, diciendo que efectivamente, no puede decirlo de otra manera, que tal vez cometió el hecho, pero dando justificaciones y razones? Y ¿esto tú crees que debería estar prohibido? Debería ser prohibido. Es negativo porque se están poniendo los papeles al revés. Las víctimas son los padres y esta manera de dar voz a esta persona, a su historia o a lo que cuenta, es una revictimización de los padres y volver a revivir estos hechos. Y además, no nos olvidemos que esta persona pues seguía mintiendo y manteniendo de que había sido un accidente. Ya. Cuando con esa hipocresía la vimos todos en los medios, esa hipocresía llorando y ayudando en la búsqueda.
y que metió la camiseta, recuerda aquella camiseta que la puso ella, que es cuando ya la policía empezó a sospechar. Sí. Pero era una hipocresía tal, llorando y apoyando a los padres, que pues no tiene sentido. La verdad es que no debería emitirse ese reportaje. ¿Tú crees que con este tipo de cosas es cierto que con la humanización del derecho penal, con la humanización sobre todo de las penas, se tiende a dar un tratamiento penitenciario, un tratamiento penal humanitario a los que cometen delitos, con delitos graves me estoy refiriendo? Ello, evidentemente, forma parte de nuestra cultura, de nuestra civilización y de la modernidad probablemente. Pero ¿tú crees que con este tipo de actos se pone de manifiesto que no existe una verdadera protección de la víctima? Porque la víctima es el niño que ya no va a volver a la vida, pero víctimas son también, porque así además lo dice la sentencia, los padres. Sí. ¿Crees que no está verdaderamente bien tratado el tema de la protección a la víctima a la vista de que se Tenía permite? que existir un código ético. Pienso que en este tipo de medios, un código ético de lo que se puede autorizar a su divulgación o no. Sí. Porque los padres están ahí y, de hecho, no quieren que se hable de ello. Entonces, no está bien, la verdad que no. Estudiando la sentencia, por si alguien no recuerda, yo creo que este caso ha sido un caso que es muy reciente. La sentencia del Tribunal del Jurado es de 2019. Los hechos probados, es decir, lo que ha quedado acreditado y por lo que ha sido condenada Julia Quezada Cruz, son los siguientes. Yo siempre he dicho en otros momentos y lo mantengo, que la realidad de lo ocurrido es difícil de averiguar. El juez siempre emite una sentencia, en este caso en base a la percepción de un jurado, sobre la realidad judicial. ¿La realidad judicial qué es? Pues es la realidad que se pone de manifiesto a través de las pruebas que se practican en el acto del plenario. Por lo tanto, quiere decirse que las pruebas que se practican en el acto del plenario pueden estar equivocadas. Pero en casos como este, pues bueno, no sé si habrá mucha equivocación, pero ha habido casos en los cuales se ha condenado a personas que luego ha resultado que eran inocentes. Quiero decir que es la realidad judicial la que yo voy a relatar ahora. Pero considera aprobado por unanimidad el jurado en el veredicto que se emitió en sentencia de fecha 30 de septiembre de 2019 por la Audiencia Provincial de Almería en procedimiento por tribunales del jurado, que la acusada Ana Julia Quezada Cruz entabló una relación sentimental análoga a la matrimonial con Ángel Cruz Sicilia, cuyo inicio fue en septiembre de 2019. La convivencia de la acusada con Ángel Cruz Sicilia era compartida con el hijo de Ángel, Gabriel, de 8 años de edad, cuando al niño le correspondía estar con su padre. El día 23 de febrero de 2018 se desplazaron Ángel, su hijo Gabriel y la acusada Ana Julia Quezada al domicilio de la abuela paterna del niño, sito en las Hortichuelas Bajas, Níjar, para pasar unos días. El día 27 de febrero de 2018, a las 15:30 horas, Gabriel le dijo a su abuela y a Ana Julia Quezada que se marchaba a jugar a casa de sus primos que vivían cerca. La acusada, inmediatamente después de marcharse Gabriel de la vivienda, se subió a su vehículo Nissan Pixo, matrícula X, e interceptó al niño, instándole a que le acompañara a la finca Sita en Rodalquilar para realizar labores de pintura. Gabriel, ante la confianza generada por la acusada, persona íntima vinculada a su entorno familiar desde que inició la relación con su padre, accedió a marcharse a la citada finca con ella. La finca Sita en Rodalquilar, se encontraba en un lugar alejado y deshabitado, a diversos kilómetros del núcleo urbano y a unos 5 kilómetros de la casa de la abuela. La acusada, Ana Julia Quezada, era consciente de su superioridad respecto del niño, por la diferencia de edad y complexión, ya que el niño medía 1,30 metros y pesaba 24 kilogramos. Una vez en la finca Rodalquilar, Ana Julia Quezada, de forma intencionada, súbita y repentina, cogió a Gabriel y lo lanzó contra el suelo o pared de la habitación. Y tras el impacto del niño, procedió la acusada con sus propias manos a taparle la boca y la nariz con fuerza, hasta vencer su resistencia y provocar su fallecimiento. Gabriel Cruz Ramírez falleció como consecuencia de la oclusión de los orificios respiratorios por asfixia mecánica por sofocación.
Bueno, esto es terrible. ¿Qué explicación psicológica se puede dar a un hecho como este? Es decir, aquí lo que se juzgan son los hechos. Esta señora mató al niño tapándole los orificios por los cuales podía respirar. Pero, ¿sabremos alguna vez la razón? La razón se dice que fue celos y para, digamos, lo veía como un obstáculo para la relación con su padre y que ella se quería ir a República Dominicana con el padre del niño, sí, con su pareja, uh-huh, y tenía celos. Entonces era un obstáculo. Ella, de su manera de pensar, veía que el niño era un impedimento para tener una relación de posesividad únicamente con el padre. Y le veía, pues ya digo, por eso le mató, pero bueno, es maldad. Realmente aquí el perfil psicológico de esta persona es una frialdad y una crueldad terrible. Esto es una representación del mal, de Sí, lo que conocemos sí. como mal. Claro, efectivamente, porque además... Porque se dice que no hay que ser maniqueísta, el mal, el bien, lo tal, es pero, que existe el mal, es la representación existe del el mal. Porque de hecho los informes que hubo de periciales, psicológicos, psiquiátricos, se dice que no es una psicópata, que esta persona, todo lo contrario, una hipócrita, si se dice que es una persona fría, falta de empatía, sí, muy manipuladora, muy falsa. Lo que contaba antes. Esta persona ser capaz de, con esa hipocresía, llorar y hacer un teatro tremendo, como que estaba muy apenada, y salían los medios, además, que la entrevistaron, haciendo la búsqueda activa del niño. yeah. Es una hipocresía y una falsedad tremenda y una frialdad cuando la había matado ella. Entonces, la sentencia también da por probado hechos que efectivamente de los que se desprende esta maldad intrínseca, al margen de los razonamientos que puedan existir, porque una persona puede tener motivaciones, pero llegar hasta este extremo entiendo que es algo absolutamente fuera de lo común, ¿no? No todo el mundo va a cometer un hecho así. Se dice que abrió una fosa en la propia finca, queda probado, en los exteriores de la finca, y como uno de los brazos del niño no cabía, le propinó diversos cortes con un hacha, provocando la fractura del cúbito y radio. O sea, para meterlo en el hoyo le cortó también, le fracturó un brazo. Fíjate qué sangre fría. Y luego pues, dice que bueno, en un momento determinado, esto supongo que será, no he podido profundizar en este aspecto, pero supongo que lo leí en su día, que la Guardia Civil sospechaba de ella. Cuando se había iniciado la búsqueda de todo esto, bueno, siempre la teoría, la navaja de Occam, la versión más sencilla es muy probable que sea la acertada. Y entonces sospecharon de ella y debieron introducirle en el coche un dispositivo de grabación. Y dice que en un momento determinado profirió expresiones como... porque fue a cambiar el niño de sitio, lo sacó del hoyo, lo rodeó en una manta y lo llevó a otro sitio, ¿no? Expresiones como: ¿dónde lo puedo llevar? A algún invernadero. ¿No quieren un pez? Les voy a dar un pez por mis cojones. O sea, quiero decir que, lejos de estar arrepentida, de estar angustiada, de estar pasando un momento malo porque ha cometido un hecho brutal y a lo mejor pues, se puede arrepentir, no. Ella sigue teniendo esta ira, este enconamiento. ¿Tú consideras, como psicóloga forense, que una relación sentimental donde tiene que haber otro conflicto de otro tipo, ¿no? Porque ¿tú crees que puede justificar pues eso, el ánimo posesivo hacia el padre que asesine de esta manera a un niño? Es la maldad, lo que digo. Es una persona de una frialdad tremenda, egocéntrica, además profundamente egocéntrica. Quería solo la relación con... Y ese móvil no tiene escrúpulos. Es que existe, como decías antes, una persona sin escrúpulos, que no le importa. Y no tiene remordimientos, porque para ella lo justifica. ¿Tú crees Se le quería quitar del medio. ¿Tú ves en este perfil una psicopatía? Es que la psicopatía tiene, de hecho, los colegas que analizaron dejaron muy claro que no es una psicópata. Lo cual no tiene mayor importancia, porque existen muchos problemas mentales y psicológicos. Claro, de todas maneras tampoco es... Es que la palabra psicopatía está como muy valorada en el tema criminal. Parece que si eres un psicópata eres peor. No, porque hay muchos psicópatas que no es asesino y están sueltos trabajando en muchos sitios y son psicópatas integrados. Sí. Y luego, sin embargo, hay muchísimos asesinos, la mayoría no son psicópatas. O sea, tienen otro tipo de motivación o móvil.
Entonces se dejó acreditado que no era una psicópata. O sea, que no, aparte de que de todas maneras, para quien nos escuche que no se ha entendido en la materia, la psicopatía no es ni un eximente ni un atenuante, ninguna de las dos cosas. Porque si en caso de que fuera un psicópata, el psicópata también sabe qué es el bien y qué es el mal. Una característica de la personalidad, ¿no? La psicopatía es un trastorno de la personalidad. Esta mujer, por decirlo de alguna manera, esta individua, sí que tiene rasgos psicopáticos, no es una psicópata pura. ¿Cuál sería un rasgo psicopático? La falta de empatía. Ese es un rasgo psicopático. La manipulación, la mentira patológica, esa mentira también es otro rasgo psicopático. Sí. Entonces, esos rasgos sí, pero luego para que sea un psicópata puro, bueno, hay una serie de pruebas que tienen que reunir muchísimos más rasgos para que sea... Luego hay grados también de psicopatía, hay tipos de psicópatas. Sí. Pero aquí se diagnosticó, vamos, yo no, los colegas que lo diagnosticaron, de que no lo era, pero rasgos psicopáticos sí, efectivamente. Tú los ves, sí, ¿no? Sí, esos rasgos son claros, la falta de empatía, la manipulación y la frialdad. Ese afecto superficial, ese teatro que hacía pareciendo que tenía cariño hacia el niño, todo eso es falso, esa falsedad. Ya. A mí me resultó muy chocante en este tema que, bueno, esto, no sé si recuerdas, que levantó una polvareda tremenda bueno, un sentimiento de afecto de todo el mundo hacia los padres. Bueno, la opinión pública se posicionó claramente echándose las manos a la cabeza por la barbaridad de este crimen, y cuando se supo que estaba ella siendo investigada y que había sido detenida por este hecho y que prácticamente todo conducía a que era la asesina, pues la gente, pues evidentemente, se echó contra ella. Sin embargo, hubo una reacción por parte de algunas personas por ahí que llegaron a sacar un eslogan de "todos somos Julia" o algo así. Es decir, quisieron dar a entender que había una reacción de la gente contra ella por su condición de persona de color. Claro, porque ella contó la historia de que el niño la insultó y que intentó agredirla y que entonces le sujetó y que se le fue de las manos y se asfixió. O sea, contó esa versión de que la dijo una agresión, una mentira que no tenía ningún fundamento, porque luego además en la autopsia también se ve cómo fue el niño, cómo murió el niño, no de la manera que ella dice, que lo que dices tú, le lanzó, primero le tiró y luego le tapó y le asfixió. Y ella cuenta la película de otra forma. Entonces, claro, la gente, lo que decimos de ese juicio paralelo o esa interpretación paralela mediática, pues con el tema de no ser racista, pues la apoyaron y la creyeron. Pero vamos, luego se ha demostrado claramente que no. Luego también había unos antecedentes, no sé si recuerdas, que no... Pero quiero decir, ¿hasta dónde puede llegar la falta de objetividad de la gente? Ya ves. O sea, la falta de objetividad de la gente que ve un caso de racismo en un asunto donde ha asesinado a un niño. Y es que además, aunque un niño le insultara y fuera tal, no es para matar. Quiero decir, si hubiese ocurrido que el niño le dice lo que ella decía, no recuerdo la frase, pues no es para asesinar, no es para asfixiar a una criaturita de 8 años. O sea, no hay justificación alguna. Bueno, el caso es que esta mujer fue condenada a prisión permanente revisable y también fue condenada por lesiones psíquicas en la persona del padre, lesiones psíquicas en la persona de la madre y también delitos contra la integridad moral. ¿Tú crees que los padres serán capaces de pasar página de este tema alguna vez? Muy duro. La verdad que es muy duro en la manera que... No tanto pasar página, sino hacer una vida completamente normal. Es duro. Perder a un hijo en esa situación. La sentencia lo valora. La sentencia viene a decir que es muy complicado que estas personas vuelvan a la normalidad. Eso es un duelo, yo creo que ya permanente, y un trastorno de estrés postraumático permanente, y es para causar muchos problemas. Ese duelo no se cura. Y además, fíjate tú, la búsqueda tan insaciable, que estaban pensando que la habían secuestrado y luego, fíjate, le encontraron en el maletero del coche de esta individua, y porque lo que dices tú, que sospecharon de ella. Efectivamente. Sí, bueno. Una pena. Bueno, pues hoy los temas que vamos a tratar son temas bastante duros, porque son temas que afectan a los menores. Hemos querido tratar el derecho penal en relación con los menores, pero no desde el punto de vista de los menores criminales, que ya lo trataremos, sino los menores que son víctimas de delitos. Y si hay un caso que a mí particularmente
y eso que, bueno, pues como abogado penalista estoy bastante, no acostumbrado, porque a esto no se acostumbra nadie, pero sí, bueno, pues habituado a tratar estos temas. Es un tema que desde mi punto de vista es de una, aunque me vas a corregir probablemente desde un punto de vista psicológico, porque es un caso extremo de violencia vicaria, como es el de José Bretón Gómez. José Bretón Gómez fue sentenciado en primera instancia por la Audiencia Provincial de Córdoba en rollo de Tribunal del Jurado 1 de 2013 en sentencia de 22 de julio de 2013. Entonces no había prisión permanente revisable. A raíz de todo este tipo de crímenes se instauró la prisión permanente revisable, que te voy a preguntar ahora qué te parece a ti como psicóloga, porque se está hablando mucho desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico, que unos dicen que, bueno, pues que es perfectamente aceptable y perfectamente se puede entender dentro de los cánones de respeto a los derechos humanos, conforme a la Unión Europea, incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, incluso. Pero a ti, personalmente, ¿tú crees que una persona como Julia o como José Bretón, ¿tú crees que se resocializan alguna vez? ¿O simplemente también pasan página mental? Pero ¿tú crees que estas personas...? Porque, claro, el fundamento de las penas es la resocialización de los delincuentes, aparte de otro tipo de la ejemplarización, etcétera, pero la resocialización de los delincuentes. Entonces, ¿tú crees que una persona de este tipo, por la prisión permanente revisable, se revisa al cabo de un tiempo, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo se supone? 20 años. Entonces, ¿tú consideras que una persona que es capaz, como José Bretón, por venganza, bueno, aquí dice, la sentencia dice, su personalidad refractaria a la frustración y su carácter rencoroso, que es capaz de, sea por venganza, sea porque ahora tú nos vas a dar otra explicación, ¿tú crees que esta persona cambia? Que una persona que es capaz por una ruptura sentimental de ejercer la peor de las violencias posibles, que es asesinar a sus hijos para dañar a la todavía esposa, ¿estas personas se pueden resocializar o simplemente se consumen mentalmente en la prisión y salen desinflados? ¿Qué consideras? O sea, dame un sí. Porque los abogados siempre tendemos a tratarlo todo, bueno, desde un punto de vista jurídico, y el tema psicológico, el tema psiquiátrico, el tema, pues lo dejamos un poco aparte en el sentido de que, bueno, nos basamos en lo que nos dicen los expertos. ¿Tú qué opinas? Estos actos son una aberración porque de derecho innato hasta los propios seres vivos, cualquier animal vela por sus cachorros. Entonces, esto es unos actos de tal crueldad que la resocialización, no hay arreglo posible en ese tipo de personas. O sea, no creo. Y ya te digo, a nivel, ya no te digo como psicóloga, sino también como persona, hablando de las dos formas mías de poder contestarte a la pregunta. Uh-huh. Entonces, esto de la prisión preventiva revisable, yo no lo... prisión permanente revisable, no, a mí no me gusta. No lo considero para este tipo de delito. ¿No te gusta que sea prisión permanente o revisable? No, revisable. ¿Crees que no debe ser revisable? Que no debe ser revisable, que tiene que cumplir una condena. Bueno, eso ya impediría su ajuste a los cánones es a lo que me refiero. Que establecen las leyes y los... Por eso. El hecho de que sea revisable es lo que dice que no es una cadena perpetua, efectivamente. Ya. La cadena perpetua no estaría permitida. Ya. Bueno, pues José Bretón, para el que no lo sepa, ahora he oído hablar de él otra vez en los medios de comunicación, porque no sé por qué razón, pero vamos, está otra vez en boca de la prensa porque algo ha dicho, ha manifestado. Se enteró de que su mujer pues, se iba a separar de él. Se iba a separar de él y pretendía quedarse en Huelva con los dos hijos. Entonces, este señor, que tiene una personalidad según la sentencia, en vez de aceptar la ruptura, pues con una personalidad refractaria a la frustración y su carácter rencoroso, pues decidió asesinar a los hijos. Para ello, además, simuló que se le habían perdido, lo cual me parece extraño, y ahí estoy de acuerdo un poco con tu teoría que me has dado antes de empezar el programa, porque si él lo que quiere efectivamente es causar daño a su mujer, les exhibe muertos y punto.
Les sedó con medicamentos tranquilizantes y los condujo hasta una finca que tenía la familia en el término municipal, en Córdoba. Y allí creó una pira casi, no sé, extraña, como si fuera un pseudo religiosa, donde les puso verticalmente y los prendió fuego hasta tal punto de que desapareció no solamente las partes blandas, sino todo. Es más, eso no viene en la sentencia, pero por investigaciones que, bueno, por lecturas por otros medios, la primera perito que acudió a ver los restos, dijo que los huesos eran de animales. O sea, no era capaz ni siquiera de determinarse, y fue gracias al esfuerzo de otro tipo de otros peritos lo que determinó que efectivamente eran de niños. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención. El crimen en sí es horrible, es una cosa que... Y hay dos preguntas que yo te quiero hacer. ¿A qué puede responder esta actitud de una persona que no tenía, además, creo, antecedentes penales, no era un delincuente habituado, y por otro lado, bueno, una ruptura puede esta violencia vicaria tan terrible se puede entender dentro de una persona mediana, bueno, normal no es una persona que hace esto, pero ¿qué explicación puede tener todo esto? Y perdona que te voy a introducir otra a la teoría que tú has dado antes de empezar el programa, que me gustaría que me la repitieras, y es, si él lo que quisiera, lo que querría en ese momento, lo que quería en ese momento, era vengarse de la madre, era hacerle daño a la madre, a su mujer, por haberle, por ir a dejarle, por haber decidido dejarle, ¿por qué hace el paripé de que los ha perdido? Porque lo que los ha perdido sería una desaparición. ¿Eso conlleva otra explicación distinta a la que ha dado la sentencia? Claro, es que, a ver, hay que entender un poco cómo funcionaba este individuo. Se le ha analizado por diferentes criminólogos, psicólogos, psiquiatras forenses. Sí. Y bueno, parece ser que llevaba la única afecto real que había tenido, relación afectiva, era con su mujer. 4 décadas. Uh-huh. Había tenido una relación con su padre de sumisión, un padre muy tirano, parece ser, si todo lo que he leído de los análisis. Muy interesante. Muy tirano, y él era muy sumiso, y el único afecto que había tenido era con su mujer. Sí. Y tenía una vida como muy estructurada, uh-huh. Padecía trastorno obsesivo-compulsivo, muy maniático, con la limpieza de las manos, con el orden, muy rígido con la mujer, en todas sus... Pero luego ejercía de padre con su rigidez, pero bueno, tenía una vida como muy ordenada. Y ese afecto era solo hacia esa estructura de familia, su pareja. ¿Qué pasa? Cuando la madre de los niños, su mujer, decide separarse, todo cambia para él. Y él tenía síntomas de ansiedad, porque de hecho los orfidales y todas estas medicación que encontraron en la autopsia de los niños eran medicamentos que le habían recetado a él. Uh-huh. Que quizás que había ido como acopiando o haciendo acopio, porque a lo mejor luego no tomaba todos, pero el caso es que él había tenido un duelo en esa separación que no la asumía, él no asumía la separación, y de hecho intentó reconquistar a su mujer con regalos y con cosas que normalmente no hacía, con cartas y una serie de actuaciones que no le valieron de nada. Y entonces pues hizo este plan maquiavélico, totalmente maquiavélico. Pero este plan maquiavélico era un plan, como dice la sentencia, desde tu punto de vista psicológico. Sí. La sentencia dice que simplemente que no acepta la frustración y que tiene un carácter rencoroso, lo cual conlleva pensar que hay un ánimo de venganza. Sí. Pero tú estás ofreciendo otra versión, que es que se le cae su modo de vida, su relación con su mujer, que es lo único que tiene ordenado y lo único que ha tenido probablemente ordenado en su vida, y entonces decide recuperarla a través de la muerte de sus hijos. Sí, porque quiere dar la imagen de ser un buen padre en la búsqueda. Por eso no hace todo ese macabro plan para hacerlos desaparecer y que no se encuentren, simulando que les han secuestrado. Sí. Y con esa pena de parecer que tiene muchísima pena, tratar de unir fuerzas en la búsqueda con su exmujer. Y que él quería recuperar el control. O sea, por una parte hay una venganza, porque se dice en la sentencia, pero hay un motivo más profundo, que es esa estructura de personalidad tan compleja,
y tan no normal, y una falta de equilibrio emocional total, y esa pérdida de control le lleva a hacer todo este plan tan maquiavélico, o sea, y tan mentiroso. Pero bueno, tiene que ser una persona y niega el delito. Él sabes que estuvo en prisión preventiva cuando estaba y lo seguía negando. Con un trastorno psiquiátrico importante, Sí. a pesar de que no se le haya visto o que no sea una eximente ni un atenuante. Es que son dos cosas que hay que entender que son distintas. Uno puede estar enfermo, pero saber lo que hace. Mira, en los análisis forenses exactamente se dice que tiene algunos signos compatibles, muy compatibles con la psicopatía, como es el trastorno antisocial, porque él no tenía una vida social favorable, normal, no tenía interacción con mucha gente. Ajá. Y luego aparte tenía también un patrón de depresión y violación de derechos de los demás. O sea, es como que le importa muy poco el resto de la gente. O sea, ese trastorno antisocial. Hombre, evidentemente, de rasgos psicopáticos. Si le importaba tampoco la vida de sus hijos, pues imagínate lo que le importaría al vecino. Y mira, hay un criminólogo que dice da un término de Breton que presenta la tríada oscura. Rasgos importantes de psicopatía, como es crueldad, falta de empatía, ausencia de remordimientos y de lazos afectivos auténticos, y narcisismo y un superego, necesidad de ser valorado. O sea, todo eso le llaman la tríada oscura y que... Bueno, claro, pero hay una cosa, porque ya está todo dicho de esta sentencia y creo que tu análisis es magnífico. Sobre la crueldad hacia la esposa, hacia los hijos que los mata, pero los duerme, o sea que tampoco quiere que sufran. Es cruel porque les quita la vida. Claro. Y a la mujer lo que pretende es recuperarla, pero no pretende, es la duda que yo tengo. Quiere ejercer el control, él quiere ejercer el control, pero no tanto porque al intentar ficticiamente dar a entender que se han perdido los niños en un parque, eso indica que no quería tanto en un momento determinado darle el sopetón a la madre. Disfrutaba con esa venganza. O sea, está claro que hay un ánimo de venganza. Sí. Porque esa separación no la soporta y cómo puede hacer daño con los hijos. Y claro, es una violencia vicaria evidente. Pero luego aparte esa baja tolerancia a la frustración que dicen en la sentencia es por eso, porque tiene un equilibrio emocional muy precario e intenta sostener a través de sus compulsiones, satisfacer. Es como un control sobre los demás. Cuanto más dilatan el tiempo la búsqueda, él tiene el control sobre la situación. Es una venganza, pero a la vez está recuperando el control. Es un poco ambivalente. Está recuperando el control de la situación porque él sabe lo que ha hecho, que luego lo niega, y dilatando en el tiempo la búsqueda, está controlando, incluso está viendo a la mujer. Es un poco ambivalente. Es que es una personalidad muy perversa, muy maquiavélica, que también es un rasgo psicopático. La mentira compulsiva, la mentira y luego lo que es la manipulación. Pues estuvo a punto por un fallo de las pruebas periciales. Con lo de los animales. Estuvo a punto de que no se descubriera los cuerpos y por lo tanto hubiese quedado la cosa, hubiese sido enjuiciado sin el descubrimiento del cadáver, ¿no? Lo cual hubiera cambiado bastante el juicio. Mira, hay una frase que me lo he apuntado tal cual, que dice uno de los criminólogos, que dice, cuando Ruth, o sea, su esposa, desea separarse de su entonces marido, ese equilibrio emocional débil se resquebraja. Él no tiene equilibrio emocional y lo sustentaba en esa relación que llevaba 4 décadas. Como encima tiene ese trastorno de obsesivo-compulsivo, oye, sin ánimo de ofender a las personas que lo tienen, que no quiere decir que sea un estímulo desencadenante de un delito como este. Y bueno, se resquebraja, como digo, su equilibrio emocional y es el desencadenante de sus rasgos de personalidad criminales. Toda esa situación. O sea, muy interesante, interesantísimo. Interesantísimo y lamentable cómo es de contradictoria, de peligrosa la naturaleza humana. Y luego pensaba, en el fondo, también dice el criminólogo, pensando que Ruth volvería a unirse a él en la búsqueda y todo volvería a la normalidad. Tremendo. Sí. Y bueno, y se reía. Una cosa curiosa es que cuando, además yo recuerdo las imágenes, cuando encontraron los restos y que dijeron que eran de animales, hay imágenes que él, y además lo he leído también en prensa, que él se reyó con lo de los animales. O sea, él se ríe, es que es algo tan cruel,
sabiendo que son sus hijos. Hombre, evidentemente O sea, es una cosa que no es... que llega a hacer una barbaridad como esta, además con esa premeditación, preparándolo todo, la gasolina que compra, no sé cuántos bidones, un montón de litros de combustible para hacer esa pira, que la pira la ve un vigilante de contraincendios en una torre a no sé cuántos kilómetros, o sea que organizó todo perfectamente. Sí, sí. Y bueno, le salió mal, como suele, por suerte, pero pensar todo esto única y exclusivamente por recuperar a su esposa, pues yo lo creo absolutamente disparatado. Y bueno. Muchas veces yo pienso, cuando estas cosas suceden y no encuentran las pruebas, ¿cuánta gente se quedará impune? ¿Verdad? Pues mucha. Y esta persona, ¿cómo evolucionará? Porque él no ha sido condenado a prisión permanente revisable. Él ha sido condenado, entonces no existía la prisión permanente revisable, a 2 condenas por asesinato de 20 años y alguna condena más por otros hechos accesorios, por decir una forma. Sí. ¿Cómo evolucionará psicológicamente esta persona en una prisión? ¿Llegará, se atormentará por los hechos cometidos, o esta personalidad que tú estás describiendo simplemente tenderá a olvidarlo, tenderá a justificarlo? Lo digo a los efectos de lo mismo que estábamos hablando antes. Tú ves justificada la prisión permanente, evidentemente. Entonces, ¿tú crees que esta persona llegará a resocializarse? ¿Qué es lo que quiero decir? No lo creo. Con ese rasgo que tiene, esos rasgos psicopáticos que te digo, y que además, según he leído también, él sigue negando que lo hizo. Sí. ¿Verdad? ¿Tú has leído eso? Y es que he leído que sigue negando que lo hizo. Ahora últimamente no lo sé, pero Ya él negó que lo hizo, sí. Entonces, pues se quiere autojustificar, porque es una manera como de limpiar a sí mismo la conciencia y poder continuar la vida. O sea, se ponen como una especie de venda y continúan. Pero desde luego, vamos, porque una persona, no tiene solución una persona así. Que tenga una psicología normal, me estoy refiriendo que no tenga una enfermedad de este tipo, que no significa que sea un eximente, pero que esté claramente enfermo, estaría abocado al suicidio con una situación como esta, ¿no? O sea, reconocer luego que por un momento bueno, no fue un momento, porque fueron días y lo que estuvo planeándolo, de arrebato, quitó la vida de esa manera tan cruel a sus hijos, esto solo podría terminar en suicidio. Claro, alguien que pudiera tener un estado alterado de conciencia por lo que sea en un momento determinado, un estado transitorio de enajenación, y luego se dé cuenta de los hechos, pues puede estar abocado al suicidio, pero no es el caso, no es el caso. Está claro que fue todo premeditado. Este es uno de los casos más crueles de violencia de este tipo, que se llama vicaria. Hay que decir que la violencia vicaria, para el que no esté al tanto de todo esto, es la que se ejerce sobre la pareja o la expareja con el fin de vengarse. Y se ejerce sobre los hijos principalmente, y puede llegar al asesinato. En la última década, 57 niños, 57 menores han sido asesinados, sobre todo por el padre, porque aquí el hombre asesina más que la mujer, con la intención de causar este efecto en la mujer. Es una forma de violencia de género la más cruel que hay. Y probablemente este asunto que estamos tratando sea el más cruel de todos los que hemos escuchado en los últimos años. Luego está el tema que queríamos tratar, aunque tenemos muy poco tiempo, de Asunta Basterra, de la niña que fue asesinada por sus padres. La madre sí se suicidó en prisión. Y tuvo varios intentos de suicidios años atrás que no lo logró. Lo cual es más coherente con una mente medianamente normal. ¿Y eso qué te dice del crimen? Porque el padre no ha pedido ningún tipo de beneficio penitenciario. También se están haciendo, creo, series, no las he visto, sobre esto. Sí, hay una ahora y el mismo. padre dice, más o menos ha venido a decir, que se va a quitar la vida cuando salga. Sí. Pero bueno, Son dos personalidades se podría muy haber quitado la distintas. vida ya en la prisión, ¿no? Claro. Eso de que cuando salga, ¿por qué cuando salga? Es una manera de llamar la atención. Pero la madre sí se quita la vida. Sí. Eso dice mucho de quién puede ser la voz cantante en este... Pues mira, aquí esta pareja tienen dos personalidades totalmente distintas, porque parece ser que ella tenía el control financiero y económico, porque venía de familia de dinero, y él tenía sobre ella el control emocional.
porque ella era una persona tendente a la depresión, con tratamiento, también con trastorno obsesivo-compulsivo, muy frágil. Todas estas personas que hemos analizado tienen ese trastorno Sí, y obsesivo-compulsivo. cociente intelectual alto, como Bretón, que ¿Sí? también es un cociente intelectual alto. Y también un equilibrio emocional débil, o sea, sin equilibrio emocional, o sea, también como Bretón. Y bueno, empezó esta relación con este Alfonso, ¿cómo se apellidaba él? No me acuerdo ahora mismo. Alfonso Basterra. Basterra era periodista, Camporro. muy callado, serio, de poca interacción social. Ella, frío, y de poco interacción. Y ella era la temperamental. Sí, parecía más bien introvertido, pero realmente es que era frío. Y ella era temperamental, una abogada exitosa, de familia conocida. Bueno, aquí se vuelven varios factores, teorías, porque ¿no? ellos se casaron, tenían esa relación que te digo de control entre ambos, distintos, y la niña realmente no era deseada. La niña la deseaban los abuelos. Los abuelos son los que le sugirieron que adoptara, no debían de poder tener hijos probablemente, y adoptaron por los abuelos. Y luego la niña Asunta pues era como el ojito derecho del abuelo, que se llevaba fenomenal. Y bueno, pues a partir de ahí hay una serie de circunstancias que llega hasta a este crimen. Bueno, también muy preparado. Muy preparado ambos. y cuya motivación tampoco se sabrá. Tampoco se sabrá. Ha habido muchas especulaciones, pero tampoco se sabrá. Bueno, el caso es que fueron condenados ambos a 18 años de prisión. Vemos que bueno, las penas varían de una audiencia a otra. Y que la madre, pues como hemos dicho, se suicidó en prisión y el padre, pues bueno, pues dice que cuando salga se suicidará, pero esas cosas, esos anuncios son un poco raros. Bueno, pues nada más. Les agradecemos muchísimo que nos hayan prestado atención. Espero que les haya gustado nuestro programa. Muchísimas gracias, Mariam, por tu participación, que ha sido excelente. Nos has ilustrado con tus conocimientos psicológicos de manera importante. Y a todos ustedes, pues les esperamos a partir de ahora todos los jueves a las 7:30 de la tarde. Así que aquí estaremos para ofrecerles información y una temática de tipo jurídico orientada sobre todo al derecho penal y a la psicología relacionada con el derecho penal. Buenas noches y hasta el jueves que viene.